Hay momentos en la vida en que uno entra en un lugar y percibe algo distinto, algo que no... Hay momentos en la vida en que uno entra en un lugar y percibe algo distinto, algo que... Hay momentos en la vida en que uno entra en un lugar y percibe algo distinto, algo que no puede describir con palabras, una atmósfera que pesa o que se siente ligera, un ambiente cargado de tristeza, ansiedad o incluso apatía, y de repente todo cambia. Ese cambio no es humano, no es casual, no es el resultado de lo que vemos o escuchamos. Es el Espíritu Santo obrando, es la presencia de Dios que se mueve y transforma. Él tiene la capacidad de alterar todo lo que nos rodea, de levantar lo caído, de traer paz donde había conflicto, de traer luz donde había oscuridad. No hay rincón que esté fuera de su alcance. No hay habitación, no hay reunión, no hay corazón colectivo que no pueda ser tocado por su poder. El Salmo capítulo 22 versículo 3 nos recuerda: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita donde hay alabanza, donde hay reconocimiento de su presencia. Y cuando su espíritu llega, no solo cambia un corazón, cambia la atmósfera. El aire parece diferente, el tiempo parece detenerse, y de repente la incredulidad, el miedo y la desesperanza empiezan a disolverse como niebla ante el sol. Es entonces cuando comprendemos que lo que sentimos no es producto de nuestras emociones ni de nuestra imaginación, sino la intervención tangible del Espíritu Santo. Kathryn Kuhlman hablaba frecuentemente de esta sensación. Contaba cómo en ciertos momentos de oración, cuando el Espíritu se movía con poder, uno podía sentir un frescor que descendía, una ligereza que no provenía de nada material. A veces personas que entraban tristes, enojadas o abatidas, salían con lágrimas de gozo y corazones renovados. Esto no sucedía por carisma humano, sino porque la presencia de Dios había llegado, y con su llegada, la atmósfera misma había sido transformada. Jesús enseñó en Mateo capítulo 18 versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No se trata de números, se trata de su presencia. Y cuando Él está en medio, no hay oscuridad que permanezca. Cada rincón es iluminado, cada espíritu es tocado, y la atmósfera se convierte en un terreno fértil para la fe, la esperanza y la restauración. Lo que antes era tensión se convierte en tranquilidad, lo que antes era discordia se convierte en unidad, lo que antes era miedo se convierte en confianza. A veces nos preguntamos por qué ciertos lugares, ciertos momentos o ciertas reuniones parecen tener un peso espiritual diferente. La respuesta es simple: el Espíritu Santo está moviéndose. Él trae liberación, Él trae sanidad, Él trae un cambio que no depende de nuestras palabras, sino de su gloria. Y es fundamental que comprendamos que la atmósfera puede ser un reflejo de su presencia o de su ausencia, y que podemos cooperar con Él a través de la adoración, la alabanza, la obediencia y la expectación de su obra. El libro de Isaías capítulo 6 versículo 1 a 3 nos muestra la visión de Isaías en el templo. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Observa cómo la presencia de Dios llena el templo, cómo los ángeles dan testimonio de su santidad, cómo el ambiente mismo es impregnado de su gloria. Esta es la obra del Espíritu: transformar el espacio, hacer visible su santidad y crear un terreno donde la reverencia y la adoración florecen. Incluso en las Escrituras encontramos que la atmósfera cambia de manera tangible cuando Dios se mueve. En Hechos capítulo 2 versículos 1 a 4, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, el lugar donde estaban reunidos fue sacudido por un viento que parecía venir del cielo, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno. No fue un espectáculo, fue un cambio de atmósfera. Lo que antes era un lugar ordinario se convirtió en un espacio de poder sobrenatural, de transformación, de comunicación directa con lo divino. Este relato nos enseña que el Espíritu Santo tiene la autoridad y la capacidad de alterar no solo el corazón humano, sino también la energía de un lugar. Kathryn Kuhlman afirmaba que reconocer la presencia del Espíritu requiere sensibilidad espiritual. No se trata de sensaciones pasajeras ni de emociones momentáneas, sino de la convicción profunda de que Dios ha entrado y que su Espíritu ha traído un cambio perceptible. Puede ser una paz que sobrepasa todo entendimiento, una claridad mental que deshace confusión, o incluso un gozo inexplicable que invade a todos los presentes. Cuando esto ocurre, no hay duda, el Espíritu Santo está allí, moviéndose con poder y autoridad. Y es importante entender que esta transformación no siempre ocurre instantáneamente. A veces, antes de que la atmósfera cambie, hay un tiempo de preparación, un corazón que necesita rendirse, un espíritu que necesita humillarse, un grupo que necesita alinearse en fe. Pero cuando la obediencia se encuentra con la presencia de Dios, el cambio es inevitable. Así lo declara el Salmo capítulo 133 versículo 1 a 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Observa cómo la unidad, la expectación y la armonía permiten que la bendición fluya y que la atmósfera misma se llene de la presencia de Dios.
Es esencial comprender que el Espíritu Santo no solo cambia lugares por milagros visibles, sino también a través de lo invisible. La sanidad de corazones, la liberación de miedos, la restauración de relaciones, la inspiración para tomar decisiones sabias, todo esto ocurre cuando Él se mueve. A veces entramos en un lugar con preocupación, confusión o tensión, y después de orar, de alabar o simplemente de esperar en su presencia, sentimos un peso levantado, un cambio que no podemos explicar por razones naturales. Eso es su obra. Eso es su gloria que transforma. En nuestra vida diaria, esto significa que podemos cooperar con su presencia, no solo esperando que cambie el ambiente, sino participando activamente en crear espacios donde Él pueda moverse. Un corazón dispuesto a adorar, una actitud de fe, una palabra de aliento, una oración sincera, todos estos son vehículos que permiten al Espíritu Santo establecer su gobierno sobre la atmósfera. Como dice en Mateo capítulo 17 versículo 20, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe abre la puerta a su movimiento, y cuando Él se mueve, el ambiente cambia de manera sobrenatural. La presencia del Espíritu Santo no se limita a lo visible o lo tangible. Es más profunda que cualquier emoción. Puede ser un momento silencioso en el que todos sienten un peso levantar, una claridad espiritual que surge, un consuelo que envuelve. A veces, es tan sutil que solo el que tiene sensibilidad espiritual lo percibe, pero aún así, su efecto es real y duradero. La Biblia nos muestra ejemplos de esto en Éxodo capítulo 40 versículos 34 a 35. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en la tienda de reunión, porque la nube estaba sobre ella, y la gloria de Jehová la llenaba. Observa cómo la gloria de Dios transformó completamente el lugar, hasta el punto de impedir la entrada de Moisés en su estado natural. Esta es la manifestación de su presencia, el cambio de atmósfera más allá de la comprensión humana. Y mientras contemplamos la obra del Espíritu Santo en cada lugar, debemos comprender que su llegada no es un espectáculo, sino una presencia que transforma desde adentro hacia afuera. La atmósfera de un lugar es un reflejo de los corazones que habitan en él, y cuando el Espíritu se mueve, Él toca cada corazón de manera única, derramando su paz, su amor y su autoridad. Es Él quien disuelve los temores, calma las ansiedades, restaura la esperanza y hace brotar gozo donde había desánimo. Cada palabra que pronuncia, cada susurro de su voz, es capaz de reconfigurar la energía de un lugar y traer vida donde había desolación. En Hechos capítulo 4 versículos 31 a 32 leemos: Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Observa cómo la oración y la unidad provocaron un cambio tangible en el ambiente. El lugar mismo tembló, no fue un simple sentimiento, sino un cambio de atmósfera que afectó a todos los presentes. El Espíritu Santo tiene la autoridad para alterar la percepción, la energía y la disposición de todos los que se encuentran en su presencia. Kathryn Kuhlman enfatizaba que para percibir esto, debemos estar sensibles y rendidos. No basta con estar presentes físicamente, nuestro espíritu debe estar abierto, dispuesto a cooperar con su obra. La adoración genuina, la oración sincera y la expectación humilde son llaves que permiten que la atmósfera se transforme. Porque cuando la presencia de Dios entra en un lugar, todo lo que es falso, pesado o negativo es desplazado, y se abre un espacio para la manifestación de su gloria. La paz, la claridad y la revelación fluyen donde antes había confusión, tristeza o división. Y es fascinante notar que el cambio no siempre es ruidoso o espectacular. A veces, es un susurro que atraviesa el corazón colectivo, una brisa que alivia tensiones, un silencio que revela verdades. Como dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 15, porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden. Para esto ciertamente olor de muerte para muerte, pero para aquellos olor de vida para vida. El Espíritu Santo puede infundir su presencia en un lugar de manera que todo lo que es vida se fortalece y todo lo que es muerte es neutralizado. Su movimiento no depende de nuestro entendimiento, su poder es absoluto, y la atmósfera responde a su autoridad. Imagina una reunión donde hay tensión, murmullos y desconfianza. Cada persona está cargando su propio peso, y la atmósfera se siente densa, casi insoportable. De repente, alguien comienza a orar en el Espíritu, alguien levanta un corazón rendido en alabanza, y sin que nadie pueda controlar, algo cambia. La tensión disminuye, la incredulidad se disipa, los corazones se abren. Este es el toque del Espíritu Santo, una intervención divina que altera la energía de un lugar, que renueva la mente y que transforma la emoción colectiva. El Salmo capítulo 68 versículo 1 dice: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. El Salmo nos muestra cómo la presencia de Dios no es estática. Cuando Él se mueve, altera lo que es hostil y crea un espacio seguro para los que le buscan. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo entra en un lugar, las atmósferas de conflicto, miedo o negatividad no pueden permanecer. Su sola presencia ejerce un dominio sobre lo espiritual y lo natural, y aquellos que están en sintonía con Él perciben un cambio casi tangible, un alivio que se siente en el alma y en el corazón. Incluso la palabra de Dios enseña que la presencia de Dios es capaz de consolar y fortalecer.
En 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 a 4 leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Observa cómo el Espíritu Santo transforma la atmósfera al traer consuelo. No solo nos afecta a nosotros, sino que a través de nosotros, otros también son tocados. La atmósfera se convierte en un canal de gracia, un espacio donde la consolación fluye y la presencia de Dios se manifiesta de manera tangible. Kathryn Kuhlman enseñaba que la sensibilidad espiritual es clave. El Espíritu Santo no fuerza su obra, Él invita, susurra, espera la disposición de los corazones. Cuando estamos abiertos, cuando dejamos de imponer nuestra agenda y permitimos que Él haga lo que quiera, la transformación es inmediata y profunda. La atmósfera cambia porque Él ha decidido habitarla y moverla. Y lo más hermoso es que este cambio no depende de nosotros, depende únicamente de su autoridad y de nuestra cooperación a través de la rendición y la fe. No olvidemos lo que dice en Santiago capítulo 4 versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La cercanía al Espíritu Santo cambia la atmósfera, la rendición genera santidad, la fe produce paz y la obediencia trae manifestación. Cada gesto de adoración, cada palabra de fe, cada acción en obediencia permite que su presencia transforme el lugar donde estamos. La atmósfera no es neutral, responde al Espíritu, y cuando Él decide manifestarse, todo lo que es resistencia se disuelve, y lo que es vida fluye abundantemente. El Espíritu Santo también puede traer discernimiento en la atmósfera. Cuando hay confusión, divisiones o malentendidos, su presencia revela verdades, aclara pensamientos y alinea corazones. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 a 6 leemos: Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La atmósfera cambia porque Él endereza caminos, porque Él corrige lo que es desordenado y armoniza lo que está fragmentado. Su influencia sobre el ambiente es directa y poderosa, afectando tanto lo visible como lo invisible. Hemos recorrido juntos el misterio de cómo el Espíritu Santo puede cambiar la atmósfera de un lugar, y la verdad es que su obra es más profunda de lo que nuestras palabras pueden abarcar. Cada espacio que pisamos, cada reunión a la que asistimos, cada momento en que nos rendimos a su presencia, tiene el potencial de ser transformado por su poder. No es cuestión de carisma humano ni de esfuerzo propio, es su autoridad, su ternura y su gloria moviéndose donde nosotros somos limitados. Cuando Él entra, lo pesado se vuelve ligero, la confusión se vuelve claridad, la tensión se convierte en paz, y la incredulidad se transforma en fe viva. Te invito ahora a hacer un alto en tu día y abrir tu corazón a su presencia. Permite que el Espíritu Santo toque tu entorno, tu hogar, tu trabajo, tu iglesia, tu familia, incluso tu propio corazón. Rinde todo lo que estás cargando y di con sinceridad: Espíritu Santo, entra, transforma, renueva, trae vida y paz donde estoy. Cambia la atmósfera con tu gloria. Haz esa oración no como un ritual, sino como un encuentro genuino, esperando ver su manifestación de manera tangible y profunda. Y mientras permites que su presencia opere, comparte este mensaje con alguien que necesite experimentar la intervención del Espíritu. Hay personas a tu alrededor que sienten el peso de la desesperanza, la confusión o la desolación, y a través de tu obediencia, su poder puede llegar a ellos, trayendo alivio, restauración y alegría. Recuerda que Él no solo cambia lugares, Él cambia vidas. Y cada vez que eso ocurre, la atmósfera se convierte en un testimonio vivo de su amor, su autoridad y su ternura para con nosotros. Que tu corazón sea un canal de su gloria, que la paz que proviene de su presencia invada cada rincón de tu vida, y que aprendas a reconocer y cooperar con su obra transformadora. El Espíritu Santo está aquí, listo para mover todo lo que es pesado y traer luz, esperanza y vida. Nunca dudes de su poder para cambiar lo que parece inmutable, y nunca subestimes su amor que puede transformar el ambiente más oscuro en un espacio lleno de su gloria.